Pulso económico de un día bueno para la bolsa española en la que, bueno, pues hemos llegado a los máximos del año, que parecía que esto era difícil, pues sí, finales de julio, máximos del año, hoy la bolsa termina en verde, avanza un 0,90, casi un 1%, el índice se encarama a los 14.347,7, algunos valores, hay uno que destaca sobremanera, Unicaja, 8,03 de subidas hoy gracias a sus resultados de los que hablaremos después. Segundo lugar, Puig, 2,87 de subidas, BBVA en tercer lugar, 2,43 arriba. En el lado del rojo destaca el grupo Acciona. En primer lugar, la que más pierde hoy, Acciona Energía, 4,20 abajo. En segundo lugar, Celnex, que se deja en la sesión 3,26. Y en tercer lugar, Acciona, la constructora histórica, que se deja en la sesión 3,18. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece más relevante, ya veremos en la mesa de análisis económico, la que protagonizan los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que valorar qué está pasando con la renta fija global, que vive su peor mes del año. Deja pérdidas del 0,77% en julio. Y parece que los aranceles han matado poco a poco a los bonos, o por lo menos los han relegado a un segundo lugar o a un tercer lugar, según cómo se mire. Y hablaremos también del grupo Acciona, porque Acciona, la constructora, ha caído con fuerza en bolsa a pesar de aumentar su beneficio en el primer semestre un 353%. Al mismo tiempo, y dentro del mismo grupo, Acciona Energía gana un 603% más hasta junio, ha vendido 440 megavatios eólicos a Opdenergy por 530 millones. Y ya sin más, les presento a nuestros invitados esta tarde. Don Joaquín Robles, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas Joaquín tardes. es analista financiero, responsable de ventas del banco BIG. Y don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato USO y presidente de CEOMA. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, don Todo José bien, Luis? todo bien. Vale, hoy la temperatura bastante bien. Bueno, esta mañana había que ponerse algo para salir a la calle, si salías temprano. Qué gusto, qué gusto. Bueno, vamos con la sesión de bolsa. El IBEX, apoyándose en los bancos, principalmente, bueno, pues ha llegado a los máximos del año. Efectivamente, y una vez liderado por el sector que más peso tiene dentro del selectivo, la banca, por esos resultados de Unicaja que sorprendían al alza. De hecho, el banco, ¿no?, llegó a subir más de un 9% y a la espera, bueno, pues de lo que van a ser los resultados de Santander y BBVA, que también se espera que sigan, bueno, pues justificando, ¿no?, estas altas valoraciones que tiene la banca, que hay que recordar que sube entre un 40 y un 50%, todos ellos, y mientras tanto el mercado en general, bueno, pues buscando nuevos catalizadores. Parece que las tensiones comerciales no se resuelven, pero sí que se relajan, y bueno, la FED la tenemos también esta semana, que no se esperan grandes novedades, pero sí que marcará pauta. Don José Luis, ¿cómo has visto la sesión? Bien, o sea, subiendo, o sea, quiere decir que aquí estamos en ese, hemos hablado a veces del altiplano, ¿no?, de los 14.200 que estaba ahí, se ha superado, estamos en récord. Si vamos, además, cogemos desde enero, la bolsa está, vamos, con unos máximos extraordinarios. Entonces, yo creo que la cuestión es que hay valores que son cíclicos, que suben de vez en cuando, es decir, ahora se anuncian, lógicamente, los resultados de algunas grandes entidades, en este caso del sector financiero, y eso hace también que anima la situación. Yo creo que no tiene más historia, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo estamos en una situación muy estable, ¿no?, con perspectivas incluso de mejora, o por lo menos arrancar septiembre dejándose un poco de tranquilidad en el mes de agosto con muy buenas perspectivas. Bueno, saquen ustedes la bola de cristal porque la siguiente pregunta lo requiere. Se reúne la Reserva Federal y se reúne en mitad de la batalla entre Trump y Powell. Por cierto, si lo han visto, es un vídeo muy divertido cuando Jerome Powell oye una cosa que dice Trump que no le encaja, le pide el papel y le dice no, esto no lo ha entendido usted bien, esto es de otra manera. Cosa que es irritar bastante a Donald Trump, ya saben. Bueno, entonces la pregunta es, ¿Powell complacerá al presidente? ¿Creen que habrá recortes, aunque sea leves, de tipos? Yo creo que no, y veremos, ¿no?, de cara a final de año. Powell ha sido muy claro durante los últimos meses, y él lo que venía a decir es, oye, hay tensiones comerciales, estas tensiones comerciales pueden impactar en la inflación de nuevo, generando repuntes. Se ha visto que no tanto como se esperaba, pero que sí que está generando un leve repunte en la inflación, y mientras perdure esa incertidumbre no quiere mover ficha. ¿Por qué? Porque el desempleo está muy bien, ¿no?, prácticamente en pleno empleo, y la inflación, bueno, pues puede dar
ese nerviosismo de que vuelva a descontrolarse, ¿no? O por lo menos a sobrecalentarse. Y mientras tanto, bueno, pues también políticamente, que no se debería, porque es un organismo independiente, Donald Trump, ¿no?, ha tratado de generar, ¿no?, esa incertidumbre, también de desacreditar a Jerome Powell, un Jerome Powell que termina mandato el próximo marzo de 2026 y que han estado especulando con que le podían despedir o le podían cambiar, algo que yo creo que a Powell le ha debido, ¿no?, de sentar muy mal, y yo creo que ya va a morir matando, va a acabar su mandato diciendo voy a hacer lo que yo considere que debo hacer. Sí, yo creo que Powell se va a convertir en el defensor de la ortodoxia, en el sentido más, no, yo diría más tiene más todo estricto, el camino, ¿no? para él, Tiene todo ahí. Es decir, es que yo creo que también tipo de las instituciones norteamericanas donde al final los mandatos se solapan, no coinciden con los mandatos presidenciales, y eso da también una cierta independencia a la hora de actuar. Yo creo que Powell ha sido muy claro: oiga, en la medida que hay tensiones inflacionistas, mi obligación es defender que esto no crezca, ¿no? Y por tanto, con la guerra arancelaria, que siempre sube o baja, o vemos cómo está el tema, pero que es claramente inflacionaria, es decir, porque eso va a encarecer los productos, no el origen, sino lo va a encarecer precisamente donde se venden, y por tanto a quien lo importa y a los ciudadanos eso va a encarecer los productos en Estados Unidos. Y el último dato de inflación no fue especialmente positivo, no fue negativo, pero subió 2 o 3 décimas más de lo que se esperaba, con lo cual, si además tenemos como referente que el Banco Central Europeo, con una inflación que está más contenida, no ha bajado tipos, pues hombre, no parece, esto es cuando al hablar del vecino veas mojar pues esto es lo mismo, ¿no? Con las tuyas de remojar, sí, señor. Así. Bueno, en la renta fija global, les decía yo antes que pasa por su peor mes del año. El mes de julio ha caído un 0,77% y da la sensación de que los aranceles están estrangulando la posibilidad inversora de los bonos. Sí, son muchos factores, y como el que veníamos diciendo, ¿no?, también las expectativas de recortes de tipos por parte de los bancos centrales, que afecta directamente, ¿no?, con la rentabilidad y el precio de los bonos. Y yo creo que quizás este mes ha sido un punto de inflexión en el que los inversores todavía seguían confiando en que podía haber algún tipo de recorte de tipos, sobre todo en Estados Unidos, porque aquí en Europa parecía más clara, ¿no?, la pausa, también en Reino Unido, y se han dado cuenta de que no iba a ser así, de que Powell no iba a dar su brazo a torcer, y que nos vamos a septiembre, cuando se especula con quizá 2 recortes de 25 puntos básicos, pues parece que solo va a haber uno y ya veremos, ¿no? Y luego, bueno, pues también otros factores, como que en la curva los inversores han ido, bueno, pues desinvirtiendo o no renovando vencimientos en la parte larga, y luego también que muchos países, como Estados Unidos, por ejemplo, ha aprovechado para hacer, ¿no?, mucha emisión de deuda, lo que ha aumentado también la oferta. Don José Luis. Sí, la verdad es que la situación tampoco es que tenga una relación, yo creo, causa-efecto de manera directa, ¿no? Pero sí que esas tensiones que hay, es decir, el tema arancelario, es decir, la incertidumbre, dice, bueno, ¿dónde busco yo el refugio, ¿no?, para colocar mis ahorros, o un inversor más potente, ¿dónde me coloco, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que había cierta incertidumbre si va a haber una bajada de tipos o no, y por tanto que pueda perder rentabilidad el bono, ha hecho que la cosa se enfríe. Pero no olvidemos ahora mismo que en Estados Unidos el bono a 10 años está en el torno de casi un 5%, es decir, con lo cual tiene una rentabilidad bastante potente, más de 2 puntos por encima de la inflación, con lo cual dices, bueno, y está pues prácticamente a 2 puntos por encima de lo que tiene que ver con el bono español, o por supuesto que el bono alemán, con lo cual buena parte de los inversores puede ser más atractivo comprar deuda americana que de países europeos, y a la hora de financiarse. Yo creo que Trump también está jugando con esta situación, ¿no? Es decir, necesita financiación porque él está endeudando el país hasta las cejas, y por tanto necesita recursos que vengan por esta vía, pero vengan también por la vía de los aranceles, es decir, como es una forma también de buscar de alguna manera la financiación, pero eso no le van a salir las cuentas, ¿no? Porque lo que lleva recaudado de aranceles es, vamos, muy poquito con realmente al PIB de Estados Unidos, o sea, con esto no le cuadran las cuentas. Bueno, don José Luis, vamos a ver, hablemos de las previsiones o los datos y aciertos del primer semestre del año en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto, 0,7%. Si en el segundo trimestre hemos crecido un 0,7% y lo sumamos al primer semestre, nos quedamos pero muy lejos, muy lejos del 2,5% que prevé Cuerpo que va a crecer el PIB en España. Eso sí, hay una buena noticia porque dicen los datos del INE. Cada vez la estadística hay que ponerla en cuarentena, ¿verdad? Pero dicen que todo es gracias al impulso del consumo interno, y eso es una buena noticia. Sí, bueno, yo creo que al final los datos, en el fondo, lo que estamos es una situación en ese entorno del 2,6, 2,7, con encefalograma plano, es decir, una planicie, no crece mucho más, tampoco baja, y está como estabilizado en esos parámetros.
Bueno, yo creo que la cuestión de fondo es que yo creo que al final las cuentas le van a salir el 2,7. 2,7, 2,6 no va a tener grandes dificultades para ellos. Si vamos a hacer los 7 por 4 trimestres, dice, bueno, pues 7 por 4, 28, es decir, el 2,8 lo tiene casi amarrado, porque ya estamos. Pero el tema de fondo es, oiga, esto ha sido gracias a la demanda interna, ¿no? Es decir, de hecho, lo que ha sido la demanda interna ha sido el 3,6 de crecimiento, mientras que la demanda exterior ha caído el 0,6. O sea, que estamos, que nuestras exportaciones se han caído. Es decir, estamos simplemente tirando, digamos, en el fondo del ahorro del contribuyente, y ese ahorro se va a acabar. Entonces, el tema es que esto se puede poner en peligro, ¿no? Es decir, me parece que la gran preocupación que habría que tener es hasta qué punto podemos sostener esa demanda interna si no hay crecimientos salariales, si no hay un incremento o una bajada de precios que lo facilite, y tengo mis serias dudas de si esa demanda interna y, por tanto, el consumo nacional es fruto de que se consume más, digo, de más cosas, o simplemente porque lo que se consume es más caro. Tengo mis serias dudas a ese respecto, ¿eh? Pues sí. Joaquín. Sí, yo creo que, bueno, como estabais comentando, ¿no? La mejor noticia quizá es ese mantenimiento del consumo, de la confianza de los consumidores, y esto pone de manifiesto la importancia, ¿no?, de tener un mercado laboral a lo mejor más dinámico o con unas tasas de desempleo menores. Es verdad que duplicamos la media de la zona euro, pero aún así estamos en mínimos, ¿no?, de la última década, y yo creo que, bueno, se percibe, ¿no?, en la calle que, bueno, pues otra temporada de verano más va a estar completa. Eso va a ayudar, ¿no?, quizá a mejorar durante el tercer trimestre. Exactamente. Pero bueno, se está viendo que los sitios siguen llenos y que los precios siguen subiendo, así que comparto un poco las dos teorías. Por un lado, la buena noticia de que el consumo sea lo que esté tirando del PIB, pero bueno, es verdad que también puede que potenciado, ¿no?, por las subidas de precio. Claro, y que eso se puede agotar. El otro día vi un reportaje por ahí con estas cosas del turismo y que tanto se ha presumido, donde mucho restaurante de playa tenía mesas vacías, que no es lo habitual. Es decir, que al final el momento en que la subida de precios y no la subida de salarios hace que en vez de tomarte 2 te tomes una o ninguna, o te tomes 2 a la semana en vez de 7. Bueno, que este tipo de cosas nos las vamos a encontrar, y eso sí que puede ser un frenazo cara al último trimestre del año, ¿eh? Bueno, hablemos de un nombre propio, a ver si me lo explican, porque a mí me cuesta entenderlo. El caso del grupo Acciona. Por un lado tenemos Acciona, la constructora, que cae con fuerza a pesar de haber aumentado 356% su beneficio gracias a la liberación de algunos inconvenientes objetivos que tenía. Al mismo tiempo, Acciona Energía pues gana muchísimo, gana un 603%, hasta junio, gracias a una venta de 440 megavatios que le permite ingresar 530 millones. ¿Cómo se tiene que interpretar? Bueno, yo creo que esto es muy característico, ¿no?, de la temporada de resultados empresariales. Muchas veces los inversores, ¿no?, antes de que se presenten esas cuentas, van descontando, adelantándose, ¿no?, a esos resultados, y una vez que se confirman, pues muchos aprovechan para recoger beneficios. Hay que tener en cuenta que tanto Acciona como Acciona Renovables van subiendo mucho en el acumulado del año. Acciona más de un 50%, Acciona Renovables más de un 30%, y siguen teniendo muchas sombras, ¿no?, en el camino, como la presión regulatoria, también su exposición, ¿no?, al mercado regulado, a las renovables, luego también incertidumbre política, sobre todo por el lado de Acciona, la volatilidad que está habiendo con el mercado de las materias primas, también de la energía más recientemente, y eso, bueno, yo creo que ha hecho que muchos inversores dijeran, sí, los resultados son buenos, pero ahora es que aprovecho para recoger beneficios y quedarme a la expectativa. No, José Luis, que la cosa es así como lo ha dicho Joaquín, es decir, oiga, hay una buena perspectiva, los beneficios son espectaculares, aprovecho ahora, vendo, recojo mi parte, no sé a qué, después vengan un poco peor dadas, es decir, porque ahora es una buena oferta, es decir, estoy vendiendo algo que tiene un valor, mientras que dentro de 6 meses yo no sé si va a tener ese mismo valor o no, por lo tanto aprovecho para hacer caja y salir corriendo, ¿no? Hablemos de Endesa. Han ganado 1.041 millones de euros, un 30% más, gracias a que ha desaparecido el gravamen temporal que afectaba a las eléctricas. Endesa. Bueno, pues Endesa estamos en lo mismo con todas las eléctricas, no les va mal. Es decir, porque es que al final, miren, o sea, es que esto es un bien necesario. Es decir, si no hay eléctricas, no podemos enchufar el frigorífico, no podemos con enchufar... IVA de lujo. Bueno, bien, sí, no, pero eso... Bien necesario, yo hablo pero... de los que están produciendo de alguna manera la energía. Otra cuestión es a qué precio no lo vendan y el negocio que tienen ahí, ¿no? Y como al final también el gobierno se lucra precisamente de los superimpuestos que le aplica la energía. No solamente ya por ese IVA del 21%, que a mí me parece que si es un bien de primera necesidad tenía que estar en el superreducido o exento de IVA, pues sobre todo para algunos tramos, bueno, pero
pero esta es la realidad, ¿no? Entonces las eléctricas yo creo que son estas cosas cíclicas que periódicamente van bien y periódicamente compras, sabes que si no tienes prisa y vendes en el momento oportuno, siempre vas a tener beneficio. O sea, es una inversión muy poco arriesgada, ¿no? Con lo cual me parece, bueno, pues que es muy estable. Otra cuestión distinta es quién es el padre de la criatura, y en este caso los italianos, ¿no? Sí. Don Joaquín. Sí, efectivamente, yo creo que la tesis de las utilities, ¿no?, de las energéticas, se ha vuelto a quedar de manifiesto, empiezan a bajar los tipos de interés, este tipo de compañías tienen altas barreras de entrada, por lo que no tienen gran competencia y pueden mantener unos resultados más o menos estables y pagan un dividendo atractivo. Entonces, bueno, a medida que cae la rentabilidad de los bonos, muchos vuelven a la bolsa y dentro de los valores más conservadores suelen ser estos que tienden a ser más estables, una buena política de dividendo. Endesa va subiendo, ¿no?, un 17%, como comentaba anteriormente, pero es verdad que ha habido cosas de los resultados que no han gustado, ¿no? Como gran parte de este incremento del beneficio ha sido por lo que comentabais del impuesto temporal, por lo que pone dudas, ¿no?, de si sus márgenes van a poder tener un mayor potencial en el futuro, ¿no?, y va a poder seguir creciendo. Luego hemos visto un aumento del 6,5% de la deuda, superando los 9.000 millones, y luego como los retos regulatorios podrían condicionar, ¿no?, el pago de dividendo tan alto, podrían verse obligados durante los próximos trimestres a reducirlo. Ya veremos, pero bueno, estamos viendo cómo el sector se está comportando bastante bien, como lo que es un valor defensivo en esta época. Vamos con Unicaja, el valor estrella del día de hoy, ha cerrado con subidas del 8,03, a la cabeza del IBEX claramente, pero solo con un aumento del 14% de sus beneficios. Parece que alguien descuenta algo más en el caso del valor Unicaja. Bueno, yo creo que han sorprendido, ¿no?, los resultados. Es verdad que hay que tener en cuenta que el margen de intereses ya está cayendo, ¿no? O sea, ya es un 4% menos en estos resultados. Es obvio porque los tipos de interés están reduciéndose, ¿no? Pero bueno, la compañía ha mantenido, ¿no?, un fuerte crecimiento, sobre todo en el crédito, que quizás lo que más ha gustado a los inversores, y luego también en los ingresos por comisiones. Hay que tener en cuenta que, oye, los mercados están en máximos históricos y los bancos también se están viendo beneficiados de todas esas comisiones de retrocesión o de mayor actividad, ¿no?, en los mercados financieros. Un 9% en el acumulado del año, cuidado, porque estamos hablando de un valor que ya sube un 80%, es el que más sube de la banca española, pero bueno, lo que venimos un poco avisando, ¿no?, durante los últimos meses, es verdad que todavía tiene potencial la banca, pero que a partir de mediados de 2026 ya el igualar o superar este nivel de resultados va a costar mucho, y ahí, bueno, pues las valoraciones van a estar cada vez más ajustadas. Y ya para terminar, que cabe destacar, ¿no?, que quizá también ha sido una de las razones por las que ha impulsado tanto, es cómo ha recortado provisiones. Es que hablamos de incertidumbre, de nerviosismo, pero es que la morosidad sigue en tasas mínimas y las provisiones son prácticamente mínimas. Pero me pregunto, ¿no será que el inversor concluye que podría haber una operación sobre Unicaja? Se ha rumoreado, pero yo creo que de momento no hay nada encima de la mesa, ni tampoco rumores, ¿no? Don José Luis. Yo creo que más allá de los resultados que son buenos, que están ahí, es decir, es que yo creo que todavía todo esto está todo trufado, no lo sé si es verdad o no, estamos en la ficción, bueno, por toda la operación de BBVA con Sabadell, y por tanto, decir, si el Sabadell sale o no sale, cómo sale, y si hay algún otro tipo de operación en ciernes entre distintas entidades financieras, cuya suma daría una entidad como especialmente potente, ¿no? Es decir, hombre, si varias de estas, Unicaja, Sabadell, Abanca, es decir, hay varias que están ahí como, bueno, que están relativamente bien, dices, oye, ¿por qué no? Y me hacemos otra operación, sí, porque lo que está claro es que habrá una insistencia, no ya fundamentalmente del Banco Central Europeo, de potenciar este tipo de fusiones, y por tanto eso va a condicionar mucho, por mucho que el señor Cuerpo se empeñe en que no, sí, pero de Europa de alguna manera va a guiar lo que es la política financiera, y la apuesta por las grandes fusiones se va a dar, y más adelante yo sigo pensando que se darán fusiones o absorciones o acuerdos en el ámbito interregional, o sea, entre distintos países que componen la Unión Europea, que lo veremos de aquí en muy poco tiempo. Bueno, hablemos del BBVA, porque la tendencia principal es impecable, pero todo depende de la OPA. Hoy el BBVA es el tercer valor en subidas, 2,43 arriba. ¿Cómo veis el valor? Muy bien, igual que el resto de la banca, sube más de un 40%, y no por ningún tipo de especulación con la posible fusión o compra o adquisición de Sabadell, sino por sus propios méritos, ¿no? Porque los mercados principales, España, México, Turquía, están tirando, y bueno, yo creo que independientemente de que pueda haber alguna especulación, como estábamos hablando de
Unicaja, ¿no? Y que en el caso de una adquisición, una OPA fallida, Sabadell y Unicaja puedan querer, ¿no?, hacer algún tipo de sinergia, yo creo que BBVA va a ser muy firme con Sabadell y ya no le va a pasar lo mismo que 2020. Y yo creo que va a ser bastante más agresivo a partir del mes de septiembre, independientemente de que la compra se pueda retrasar 3 o 5 años o que al final sea con menos sinergia, porque es un poco lo que venía a decir antes, ¿no? Ahora mismo la banca tiene un nivel de beneficios que va a ser muy difícil de mantener cuando de verdad los tipos de interés se mantengan bajos, que probablemente sigan bajando. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues a través de crecer. Es un sector muy difícil de innovar, por lo que tienes que comprar otro competidor, hacerte más grande para mantener, ¿no?, ese nivel de beneficios. José Luis. Sí, no, yo creo que del BBVA está ahí, yo creo que es verdad, que es una entidad que le ha ido bien, el tema de Turquía se ha aflojado, México va. Es decir, que este tipo de situaciones están ahí. Yo creo que al final BBVA se va a hacer con el Sabadell, por la pasiva o por activa, me da igual, es decir, la OPA no la ha retirado, pudiendo haberlo hecho, está dispuesto a asumir esos 3 o 5 años, digamos, de carencia de mantener las dos marcas, pero al final acabará siendo uno, es decir, al final quiere ser el propietario de la mayoría de las acciones, y esta es la clave. Y yo creo que ahí va a jugar muy fuerte y porque desde Europa se van a potenciar este tipo de cuestiones, por mucho que aquí nos empeñemos en que no. Bueno, pues esto es lo que hay y yo creo que tendremos si uno recuerda el recorrido de distintas fusiones, pues hombre, Sabadell Atlántico se quedó siendo Sabadell, lo del Atlántico desapareció al cabo de unos años, por no hablar de Argentaria, que estaba por ahí cuando BBVA y la ASA ha quedado, pero lo de Argentaria ya nadie conoce ni reconoce, que venía del antiguo Banco Exterior, es decir, que este tipo de cosas son las que vienen pasando de manera habitual, con lo cual yo creo que la OPA está empezando, es decir, que esto no ha hecho nada más que en septiembre es cuando empezará a lanzarse la cosa, digamos, con armas y bagajes, ¿no? Sí, hablamos de concentración, pero la concentración lleva produciéndose desde hace 25 años. Bien, hablemos de la Unión Europea, que parece que le pone freno a esta oleada inversora que nos llega de Abu Dhabi, porque no le gusta que detrás de esas inversiones haya ayudas de Estado. Y dicen que eso pues es perjudicial y la decisión puede causar pues un frenazo de las inversiones que planea Masdar en España o en Italia, pero en España es mucho dinero. Sí, efectivamente, veremos, ¿no? Porque, bueno, esto requiere, ¿no?, una investigación, pero si ha sido así es normal, ¿no?, que haya este tipo de sanciones, porque al final estamos viendo, ¿no?, cómo desde los Emiratos Árabes están tomando muchas posiciones en sectores estratégicos y además no lo hacen de una manera especulativa, ¿no?, lo hacen para permanecer, ¿no?, en esos valores por más tiempo. Oye, pues si ha habido algún tipo de interferencia está bien que se investigue y que se tomen cartas en el asunto. Hombre, eso es lo que tienen que hacer y por tanto lo que están haciendo es su tarea, ¿no? Si a los chinos les ponen pegas precisamente por las ayudas que a la industria china les facilita el Estado, bueno, pues de alguna manera eso tiene que hacerlo con cualquier otro. Y todos sabemos que, hombre, que no esté... que se deje. Donald Trump da ayudas a los coches y no hacemos nada. Bueno, bien, sí, pero lo que pasa es que al final nuestros coches son mejores. Es decir, que yo no me voy a comprar un coche americano, ¿no? En ese sentido, al final jugamos, ¿no? Eso es verdad. Yo creo que el tema me parece que está bien. Me parece que de vez en cuando la Unión Europea tiene que velar precisamente por la libre competencia, que es una de sus funciones. Insisto, es decir, yo me compré un frigorífico chino y cuando le pregunto, oiga, no sabía que era chino, me lo explicó el señor y dijo, oye, ¿por qué es más barato? Siendo las mismas características que el otro. Me dijo, no, porque lo subvenciona el gobierno chino. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Miremos los precios de los coches eléctricos chinos con los europeos, ¿no? No tienen ni color. No sé cuál es mejor o peor, no voy a entrar en esas valoraciones, pero algo del punto de vista crematístico, ¿no? Y de subvención pública favoreciendo la fabricación y la venta a un precio imbatible. Bueno, don José Luis, ¿qué opina usted? Dice Sánchez que la renta disponible real de los hogares es un 9% más alta. Sí, que en 2018 cuando sí, sí, ese dato es verdad, o sea, yo lo he mirado y es verdad, pero el tema de fondo es que tú no puedes analizar la situación económica con un solo